estar aquí con usted. Y sí, o sea, la entomología estudia específicamente, académicamente, los insectos. Bueno, yo desde los 3, ¿Usted 4... pasa en la asamblea ahí estudiando? No, mire, soy naturalista, como se decía antes, ¿no? Pues yo nunca me puse a estudiar realmente los insectos en la universidad, porque me daba pena de que todo lo que se enfocaba a los insectos en la universidad era para poder matarlos mejor, ¿no? Era entender a los insectos con la finalidad de exterminarlos en la casa y en los cultivos. Y eso no era mi objetivo con los insectos. Yo desde niña chiquita, eso sí, desde los 4 años de edad, y de chiquita yo miraba los insectos. ¿Usted de dónde es? Yo en aquel entonces yo vivía en Escocia, yo en mi niñez vivía en Escocia y teníamos un jardín bien grande y mi papá dejaba que creciera la hierba, el césped, y había un área donde realmente él no cortaba el césped. Y había una proliferación de animalitos, había hormigas, había pulgones, había mariquitas, había también como una tina llena de agua donde había escarabajos que vivían en el agua, había libélulas. Y yo observaba antes de ir a la escuela. Yo me dediqué a aprender observando. ¿Usted es británica, del Reino Unido? No, sí, soy británica del Reino Unido, mas no de Inglaterra. Yo nací en la isla de Jersey, que fue la isla ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial durante 9 meses. Pues yo nací ahí porque mi abuela fue de la isla de Jersey. Parece que ahí hay muchas islas. Hay 4 islas. Ya, 4 islas. 3 habitadas. 4 islas, un país pequeño, digamos. Independientes, ustedes con no su son gobierno. un país, ¿no? Jersey tiene su propio gobierno, pero bueno, yo son nací. Como autónomos, pero. Sí, pero yo no me crié tanto, o sea, todas las vacaciones, sí, un año que pasé en Jersey, pero yo de ahí viví en Francia, viví en Escocia. Viví unos años en África, en Nigeria, pero yo era muy chiquita. Sí. Yo en Galacates, Vilcabamba, Tachiche, yo he estado en todos estos lugares. Se preocupe, después de Estados Unidos, cuando por fin llegué al Ecuador, ya no quise irme a recorrer el mundo, sino simplemente a recorrer el Ecuador, porque me pareció el país más lindo que había conocido. Y yo vine con el cuerpo de paz aquí a Loja, fue el año 85. Y realmente me enamoré de Loja, o sea, si me quedé en el Ecuador fue porque Loja me pareció una maravilla y desde luego no todo el Ecuador es Loja, ¿no? Pero no lo digo para que ustedes digan, no, de verdad, y volví. Y a los años yo he vuelto a Loja temporalmente con mis hijos porque yo quise que mis hijos que se criaron en Manabí que estudien, al menos terminen el colegio y hagan la universidad aquí en Loja y también para que conozcan la cultura lojana y los paisajes de Loja y la provincia, el Parque Nacional Policarpus y toda la maravillosa provincia hermosa que es simplemente una belleza. O sea, todavía nos quedamos asombrados cuando hacemos viajes por la provincia de Loja, la belleza, la hermosura de esta provincia. No, pues es absolutamente cierto. Y la gente amable, la gente culta y la gente con deseo de informarse, de aprender, gente que reflexiona y con espíritu crítico. Todo eso me gustó de Loja. Sí, es la verdad. Y por eso estoy de nuevo queriendo contribuir un poco mediante cualquier intervención radial que me... Ya, muy bien. Entonces entremos en materia. Tenga la bondad de tomar asiento, señores. Así era en la escuela y en el colegio. Muy bien, ahora sí. ¿Por qué está tan preocupado usted de los insectos? ¿Están desapareciendo o qué? Los insectos están desapareciendo. Yo personalmente no he hecho estudios científicos de insectos y no he comparado 30 años después la desaparición de insectos, pero sí he observado que se ven menos insectos ahora que 30 años atrás en los alrededores de Loja, ¿no? Ya, ¿por qué nos va a decir, a ver, cuáles son los que están en peligro de extinción o los que ya desaparecieron y qué hizo que desaparezcan? Sí. Y van a seguir desapareciendo, supongo, más rápido y todo eso. Cuéntenos eso. Bueno, sabemos, los biólogos y el público informado sabe que estamos ya dentro de una sexta extinción masiva de especies en general, pero todos los estudios prácticamente se habían enfocado en las aves, en los mamíferos, en las ranas,
Yo me acuerdo de una rana que había tan abundante aquí en el Podocarpus, en el páramo, que a veces en ciertas temporadas usted no podía andar sin miedo de pisar una de estas ranas sapitos negros. Y desaparecieron unos años después. Bueno, hay unos sapos que yo conozco todavía, sí. No sé. En todo caso, a partir de los años 2017, por ahí, empezaron a salir unos resultados un poco alarmantes de Alemania y de Inglaterra, donde la gente les gusta, hay grupos de gente que se dedican aficionadamente a estudiar insectos y a contar los insectos. Entonces, ahí se pusieron a comparar los datos de la biomasa de insectos en áreas naturales desde 26 años atrás. Y empezaron a decir, mire, ha colapsado hasta de un 82% en el tiempo de verano, 82% los insectos voladores en áreas naturales protegidas de Alemania. Y eso eran bastante áreas y llegaban a la misma conclusión. Entonces, finalmente, eso no era como un consenso científico, era un país en el mundo, Inglaterra lo mismo. Finalmente, un español que trabaja en una universidad de Australia, y es práctico porque como el hecho de que sea español, no necesitan preocuparse por el idioma inglés, porque él tiene en el internet, se lo encuentra haciendo entrevistas y reportes en español. Se llama Francisco Sánchez Bayo. Y él con otra investigadora de otro país, ellos hacen una recopilación que sale a inicios del 2019, una recopilación de 73 estudios de a largo plazo del mundo entero que portan sobre los insectos, aparte de las abejas de miel, que todo el mundo se ha preocupado por el colapso de las abejas de miel porque nos aporta económicamente y la miel es rica. Pero bueno, y son estudios que se dedican a las mariposas, a los insectos palitos, a las avispas, a las hormigas, a los escarabajos peloteros, a los saltamontes, bueno, a los demás insectos. En base a este estudio, que él lo publica a inicios de 2019, él dice, es alarmante, eso va a ser un catástrofe. Ya, pero justo le iba a preguntar es para entender un poco el tema desde nuestra posición o visión, nada científica, ¿no? Pero que la vamos a sentir. La pregunta es, esta desaparición de los insectos, ¿es apocalíptica o es la consecuencia de la degradación que le hemos hecho a la tierra, la afectación que le estamos... Bueno, yo no entiendo la diferencia, que sea que nosotros hemos afectado a la tierra y que los insectos desaparezcan de manera catastrófica, es apolítico, o sea, eso nos va a afectar. No es el destino de los insectos, sabemos que los insectos son los más difíciles a erradicar, son los más resilientes, son los que se recuperan, a veces tienen una posibilidad de supervivencia fenomenal. Y claro, las cucarachas, por ejemplo, en las casas no disminuyen. Entonces, nosotros no vemos el colapso de la biodiversidad. Aunque una señorita de Malacatos, me dijo que ella se ha dado cuenta en 15 años que ya no hay las libélulas, ya no hay las luciérnagas, ya no hay las mariposas, en la abundancia que había en su niñez. Es la primera persona que me da ese dato. Solo le quería, o sea, un poco aclarar. Lo que pasa es que eso le decía, para nuestro entender, el tema apocalíptico es que todo es un castigo. No. Por eso, yo lo entiendo a usted. No lo veo, yo lo veo como consecuencia exactamente, por eso le decía, si es la consecuencia. Pero la gente, el común de los mortales, dice, es castigo de Dios. Es castigo, y no nos damos cuenta que eso nosotros mismos hemos construido. Hay que ver la consecuencia de las acciones. Y en estos estudios, obviamente, ellos ven también por qué sucedió eso, cómo ha cambiado esta región o este país para que los insectos... ¿En qué afecta? Bueno, afecta mucho. Afecta mucho porque los insectos constituye más o menos el 75% de todas las especies de animales, ¿no? Los demás son vertebrados, moluscos, pero los insectos son el 75%. Entonces, los insectos son una parte muy importante de lo que es el reino animal y son una base
de alimento para otros animales, las aves, las ranas, las lagartijas, los murciélagos. ¿Cuántos animales no dependen, incluso grupos humanos, dependen en cierta temporada de una extraordinaria abundancia de insectos para su alimentación? Vemos a veces que pululan los grillos en la costa, o aquí tal vez a veces en un momento vemos una abundancia de arañas en Vilcabamba, pero la naturaleza no permite que la superabundancia perdure, porque siempre hay enemigos naturales, siempre hay predadores, es la cadena alimenticia. Depredadores, sí. Sí, entonces no es, y no es que no es que es un desperdicio de tanta abundancia, sino que estos van alimentando. Hay aves, por ejemplo, que tienen se hacen su nido, y aunque estas aves comen frutas, cuando tienen su cría en el nido, sus polluelos buscan gusanitos, orugas de mariposa, cualquier animalito que hay en las hojas, porque para la cría es necesario, es proteína y grasa. El insecto es una buena fuente de proteína y de grasa para que su polluelo crezca. Las perdices en Gran Bretaña, las perdices grises, desaparecieron a partir de los años 50, y eso se vinculó con el uso de nuevos insecticidas que acababan con los insectos, y cuando las perdices tenían su cría, no encontraban comida suficiente, y entonces la cría no podía sobrevivir. Entonces, eso es una de las funciones de los insectos. Cuando a mí me dicen, sí, pero ¿de qué sirven los mosquitos? Si los mosquitos nos molestan y nos pueden dar enfermedad. Es verdad, yo mato un mosquito, 2 mosquitos en la casa, obvio. Pero yo no quisiera que desaparezcan todos los mosquitos, porque yo sé que hay muchos animales, especialmente las libélulas y los murciélagos y pajaritos, arañas, que dependen de los mosquitos para su supervivencia. O sea, el mosquito de gusarapo en el agua es alimento para los pececitos, para las ranas, etc. Y de adulto, cuando vuela, es alimento para otras especies. Es importantísimo. ¿Qué van a hacer? Entonces, lo que dicen los científicos es que el momento que perdemos esa abundancia de insectos, va a haber toda una cascada, bajando un río, una cascada de pérdidas. Primero la cascada de colapso de cierto grupo de insectos, pueden ser las mariposas, o pueden ser las abejas silvestres, pueden ser los escarabajos peloteros, etc. Y después viene otra cascada, que es el colapso de otra especie que depende de ellos. Aparte de lo que son alimento, también son polinizadores. Muchos insectos son polinizadores, no solamente la abeja de la miel, ¿no? Abejas silvestres, mariposas, moscas que polinizan, escarabajos que polinizan, y no solamente polinizan muchas flores silvestres que dependen de estas, por ejemplo las orquídeas, que dependen de una abeja específica. Orquídeas. Sí, en el Brasil dicen que es 60 especies de abejas que se especializan. Las orquídeas han desaparecido porque el bosque se ha cortado, ¿no? Entonces, también las abejas, obviamente, y las abejoras polinizan los cultivos. Creo que, no me acuerdo bien del dato, si es el 70 o el 80%, pero una enorme parte de nuestros cultivos, de alberjas y todo aquello, depende de insectos que polinicen. Y si no hay los insectos para polinizar, es como en China, que han tenido que mandar a la gente a polinizar con una brochita, de andar de flor en flor. Imagínense el trabajo, el costo de mandar aquí a un grupo de gente a que vaya polinizando, porque ya no vienen las abejas, porque han muerto por los insecticidas. Porque el problema con ciertos insecticidas nuevos, que son los nicotaminoides, es que desde la semilla que está tratada, todita la planta tiene un veneno. Parece que no fuera mucho, pero es suficiente para que el néctar tenga veneno, el polen tiene veneno, las hojas tienen veneno. Todita la planta, incluyendo el fruto, tiene veneno desde la semilla pretratada. Y vienen las abejas, vienen las mariposas, se alimentan del néctar, no sé si los colibríes también, se alimentan del néctar y se envenenan. Y estos insecticidas son generalmente neurotóxicos, y nosotros también tenemos el mismo sistema nervioso como los insectos. Entonces, insecticida que mata a los insectos porque es neurotóxico, también nos puede afectar, y afecta de hecho a las personas. Hay muchos accidentes, niños que cogen el insecticida que hay en la casa y sufren efectos de neurotoxicidad, como el malatión. El malatión que todavía se utiliza. Malatión. Sí, el malatión sin precaución se riega en la costa
se parece humo que van regando las calles con esto, la gente comiendo afuera, caminando. Es veneno. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? El precio que vamos a pagar. Bueno, estas son dos de las cosas. Tal vez el más grave de todos sería el efecto en el suelo. Ya estamos en el planeta con más del 40 o 50% de los suelos degradados, desertificados, suelos que antes se cultivaban, y mientras va subiendo la población humana y ya vamos a llegar a los 9 billones, dicen que paulatinamente vamos a tener menos y menos y menos suelo apto para cultivar. Es lo contrario de lo que necesitamos. ¿Y por qué? Porque el suelo, a pesar de que lo llamamos elemento inerte, ¿no?, en el ecosistema, el suelo es prácticamente una cosa viva, y si no es una cosa viva no sirve, porque el suelo está repleto de tantos microorganismos que en una cucharadita son trillones o billones, cifras ya que no se pueden ni comprender. Exponenciales, claro. Es como en nuestro intestino que tenemos esa microbiótica, el suelo tiene una microbiótica, y todo eso depende de otros insectos que están viviendo en la tierra, las hormigas, escarabajos, lombrices, que no son insectos, pero son invertebrados, cavan la tierra, mezclan la tierra, la remueven y permiten que haya esa vida porque hay oxígeno en la tierra y hay materia orgánica en la tierra. Los insectos, muchos de ellos, se dedican a descomponer la materia orgánica. Imagínense que hubiera animales muertos, imagínense que hubiera estiércol de vacas y no hubiera los insectos para procesar esto. Eso se queda ahí. Si no hubiera los insectos para descomponer la carroña y el estiércol animal y las hojas de los árboles que caen y la rama y el tronco, entonces eso se queda ahí, los nutrientes quedan atrapados y eso apesta. Todo lo que pudre, todo lo que apesta, los animalitos, especialmente ese es el primer insectos, precio que vamos a pagar. Es de los muy altos precios que vamos a pagar entre pérdida de polinización, pérdida de calidad de suelo y pérdida de equilibrio también en el medio ambiente. Ya, una situación, no es que vamos a perder, estamos perdiendo. Estamos perdiendo, ya se está viendo. Ya se está viendo. Significa que el agricultor, el productor, cada vez va a necesitar más fertilizante agroquímico para poder producir. Sí, pero ¿estamos de acuerdo o no? Bueno, lo que pasa es que el fertilizante urea, no se dice el fertilizante químico, no es materia orgánica, es el nitrógeno y todo esto, pero no es aportar materia orgánica al suelo. Aportar lo mismo es químico. No es lo mismo, o sea, el problema con estos fertilizantes químicos es que sí permiten a la planta tener estos nutrientes. No, me refiero a que la urea es químico, ¿no? Sí, entonces, la solución. Solo eso quería decir. Hay un señor de la India que se llama, le dicen el Sadhguru, eso se puede ver en el internet, es lindo. El Sadhguru está recorriendo creo que 30,000 kilómetros en moto de Inglaterra hasta China y está haciendo campañas sobre la conservación del suelo. Justo el 3 de julio. Contaminando este hombre en la moto. Sí, justo el 3 de julio él aparentemente va a haber una caminata, no una marcha, no se preocupe nada de eso, una caminata ciclopaseo de gente que va a apoyar y hablar sobre la tierra y que hay que devolver materia orgánica a la tierra. La solución es fácil. Solo porque quiero optimizar el tiempo. Esa es la primera factura. ¿La segunda cuál es? O sea, las facturas son también, el equilibrio ecológico. Los insectos, muchos controlan las plagas. Las libélulas son los gavilanes de los mosquitos. Exactamente. Sí. Entonces, gracias a las libélulas tenemos menos mosquitos. Y hay más equilibrio, ¿no? Sí, entonces todo eso del desequilibrio. ¿Cuáles son los países que más están contaminando? Contaminando con químicos. Con todo, que han degradado, que tienen un bajo nivel de vida natural. Bueno, es difícil decir por qué. No se ha cuantificado eso. Porque no hay estudios en China, por ejemplo. No hay estudios en China. Porque ayer en Holanda hicieron un paro. Sí, ¿no? le escuché pues es fuerte eso, pues. Pero en cambio en la reunión de la OTAN dicen que hay que volver al carbón, a todos los combustibles fósiles que tienen un efecto por la guerra de Ucrania. O sea, es que hay que compensar. Es muy triste. Los alemanes, que han sido los más grandes defensores y respetuosos sobre todo, ahora en cambio dicen que no hay cómo, dicen vamos a volver al carbón,
porque los rusos no nos mandan gas, entonces... Esto es terrible, es una pena inmensa. Todas las consecuencias de esa estúpida guerra son inmensas, son y no termina. Ni va a terminar, no, nada. Entonces, nada. Nosotros terminamos aquí, les ganamos a los ucranianos. Sí. Aquí, no, par toques. El Lazo agarró que decían que era Putin, Tratado nada. de paz. 18 días duró la guerra aquí en el Ecuador y salimos y todavía con fiesta, y así, besos. La guerra por el agua limpia, sí. La guerra por el agua limpia. Y ahora otra pregunta, el tema pero hay una llamada, 725-400, buenos días, le escuchamos, adelante. Hola Freddy, buenos días. A la panelista Bolívar Duarte le saluda de Choquehuamén esta mañana. Interesante el diálogo con la panelista. Qué gusto no escuchar que hayan otras personas que se enamoren de nuestra tierra, mi estimado Freddy. Mientras nosotros migramos a otras partes del mundo, hay otra gente que viene y se queda en nuestra tierra. ¿Cómo no valorar a nuestra tierra, a nuestra Loja, esta provincia tan hermosa que tiene una variedad de climas? A la panelista, ya está cerca del verano y empezarán los incendios forestales, mi estimado Freddy. Así. Vendrán los incendios forestales por la provincia, por los cantones. En época de verano vendrá la sequía, nuestros animales se van a morir otra vez. En tiempos de invierno, deslaves. Esa es la realidad de nuestra provincia y en nuestro medio, en nuestra sociedad. Ella decía, la panelista, del tema del grillo. Fíjese usted, Freddy, que en Quito ya están trabajando en el tema de los grillos, donde la carne del grillo será mejor, es mucho, o es 10 veces mejor que la carne de res, mi estimado. Ahí se lo comen. Y tiene muchas más proteínas y encima consume menos agua que las reses, mi estimado Freddy. Quito se comen los grillos, y los indígenas se los comen a los quiteños. Es que es la cadena. No tanto así, Freddy, pero fíjese usted que por Chile, por Argentina, no hace mucho que mataron cerca de 60 millones de abejas. Acá por el Cantón Olmedo, la gente se fue llevando las colmenas, la miel y dejaron incinerando a las abejas. No hay conciencia en el ser humano. A mí da mucho gusto que haya otras personas del mundo que vean a trabajar, que vean a estudiar y hacer conciencia en nuestra sociedad, mi estimado Freddy. El tema de los incendios forestales, la tala de bosques, no hay reforestación. No hay reforestación, mi estimado Freddy. La miel de abeja que las abejitas necesitan de las plantas, nosotros no sembramos, no reforestamos. Y fíjese usted que si no fuera por las abejas no hubiera vida en el planeta. Pero nosotros no hacemos conciencia de eso, mi estimado Freddy. Bien por la panelista. Me gustaría el contacto de ella, por favor. Le cuento a Bolívar, le tengo una buena noticia. En Catamayo todavía no he hablado yo de Catamayo, pero estuve en una finquita así, de unas 3 hectáreas. Hay un hombre que sabe como el demonio de la naturaleza, ¿no? Pues un hombre que es todo un experto. Y tiene sus piscinitas ahí de agua, todos con azola. Con esta plantita que dicen que no necesita más la tierra, más nada de urea, basta con la azola. Y él la tiene. Y le pregunté si había alguna desventaja, si él ha descubierto, me dijo que ninguna. Allá vamos a conversar de eso algún rato. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, doctora Ponte. Muy buenos días a la señora que está interviniendo en esta mañana. Muy importante ese tema que están tratando. Debe ser aplicado por los municipios en todos los locales, en todas las localidades, para que se atienda este tema que es muy importante, porque los insectos de que está hablando la panelista son parte de nuestra vida. Usted en la casa, por ejemplo, aquí en Loja, tiene una parte de lote vacío, ahí tiene cucarachas, tiene hormigas, hasta lagartijas, tiene arañas, y son insectos que entre ellos mismos se van eliminando, o sea, se coexisten entre ellos mismos, o sea, se comen entre ellos, sí, sucesivamente. Hay así también plagas como un gusanito que le llamamos cuso, acá es un animalito blanco que en México le llaman el camarón de la tierra, ya lo consumen, no sé qué explicación nos da la señora acerca de eso. Bueno, muy bien, gracias. A ver, seguimos, Gracias por las intervenciones telefónicas, me encantó, me alegra tanto escuchar que también se entusiasman, se preocupan por el tema. Y sí, mire, yo no soy la única extranjera que hablo maravillas de Loja. Una mujer peruana hace poco me dijo,
por favor, si usted habla en la radio, dígales que tiene una provincia tan bella, un país tan bello, que no echen a perder esa hermosura de los paisajes, los bosques. Se tiene una suerte de tener esto. Yo digo, que la suerte de tener ríos también limpios, cristalinos, a poca distancia de la ciudad para poder un fin de semana meterse en agua limpia. Ese es un lujo que creo que Loja sí, no solamente es una casualidad, no es una coincidencia, sino que sí ha habido esfuerzos de conservación desde que se hizo el Parque Nacional Podocarpus en el 82. Y que mucha gente no lo conoce. Ah, bueno, si con vosotros está y no lo conocéis, también es eso. Pero de hecho, cuando... Usted no le hace la religión, obviamente, ¿o sí? La religión, ¿en qué aspecto? O sea, yo no me dedico a una religión específica, pero soy totalmente creyente y, no sé, yo sí creo en la Virgen del Cisne, en los milagros. Yo sí, se van a reír de mí, tal vez. Yo soy científica que sí soy totalmente también, a veces muy supersticiosa. No hay cómo deslindarse de eso. Muy bien, entonces, seguimos con las facturas que estamos pasando. Las plagas. Las plagas. Esto es como, es paradójico, pero las plagas que nos afectan aumentan, mientras los insectos buenos disminuyen. Se puede decir, es como en el caso de los murciélagos. Hay gente que tiene un terror absoluto a todo murciélago, porque una especie es vampiro, pero hay no sé cuántas especies más en el país, ¿no? Que no son dañinas y que más bien comen insectos, polinizan las plantas y ayudan de otras maneras. Yo conocí a un amigo mío alemán, científico. Dormía con el murciélago aquí en el pecho y lo acariciaba. Sí, no ha de haber sido vampiro, entonces ha de haber sido de las muchas otras especies. Un murciélago. Sí, y hay unos blancos. Y lo acariciaba, bonitos, y lo acariciaba, y lo frotaba. Daba terror verlo. Si verlo al científico daba terror, peor verlo con el murciélago. Es una cosa terrible. Pero en todo caso digo como comparación. Usted debe conocerlo, Félix Mad, el científico alemán. No sé si lo conozco. Son muy parecidos. Ese es un científico que estaba acá en el Ecuador, pero una eminencia, ¿no? Una eminencia. Y bueno, entonces las plagas, vamos a pagar un alto precio. ¿Cuáles son las especies de insectos que están sobreviviendo? Las que están sobreviviendo son las más resistentes a los químicos, a la contaminación. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, las que pueden adaptarse a vivir en nuestra casa, las especies generalistas, las especies que aprovechan nuestra basura que botamos a veces en cantidades extremadamente lo que nosotros abundantes. Botamos para ellas es un alimento. Entonces, aquellos insectos, hay ciertos que aumentan, sí, pero a costo de otros. Y el problema es que justamente donde se da la agricultura tradicional, la agricultura que se ve a pequeña escala, con muchas cercas vivas, con diferentes cultivos dentro de una misma parcela, esta agricultura tradicional no solamente conserva la riqueza, la fertilidad de los suelos y utiliza poquísimos químicos, sino que también da alimento a una familia, a una comunidad. Eso es lo que se ve todavía en ciertas partes de las afueras de Loja, en la zona donde nosotros vivimos. No, pues buena agricultura tradicional. Me refiero a todo lo que estamos viviendo. Terrible, estaba viendo el reloj. El reloj. Se acabó el tiempo de la entrevista. Lástima, vamos a tener que volvernos a ver otra vez. Bueno, pero una pregunta, si usted que ha visto las maravillas del Podocarpus y todo, pero esto rapidísimo, por favor. ¿Qué opinión le merece el hecho de que justamente en el santuario de la naturaleza, que es Vilcabamba, está repleto de piscinas? Tiene concepto, no tenga miedo de decirlo, si es que no sé qué decir las piscinas, supongo que están usando bastante agua. A ver, es que el asunto es este: usted compra un terreno con árboles, sí. rápido le mete una planadora de eso, un tractor de esos, le mete gente, le mete cemento, vuela los árboles, los árboles frutales, y ahora sí a construir la piscina, porque eso da estatus. Sí, da mucha no se olvide que eso, ¿no? La piscina da estatus. Yo tengo un amigo multimillonario, pero de verdad es multimillonario. No tiene una sola piscina para bañarse, pero tiene piscinas para el agua, para conservar el agua. Pero de un modo hecho que ni los egipcios habrían hecho esas albarradas tan hermosas. Qué lindo.
Sí, muy lindo. Albarradas como Entonces una hacían vez los le manteños. pregunto a este Sí. pelucón, le digo, ¿y dónde está la piscina? ¿Por qué usted no ve la piscina? En medio de tanta tierra que tiene. No, pues digo, pues está el río, hombre. Exactamente. Ese es su hijo, Sí. pues si quiero bañarme me voy al río. Exactamente. Ese río es agua, pero bellísima, Sí, ¿no? yo no soy muy amante de las piscinas porque les ponen cloro pero y eso es dañino, o sea, el muy cloro, dañino, les ponen también es un cloro químico. y así. Este mundo es de locos, solo eso quería llegar. Este mundo es de locos. O sea, mundo es de locos. nosotros actuamos de una manera absurda porque vamos hacia la autodestrucción. Exactamente. Y el uso de los químicos que matan los insectos, tenemos que despertarnos porque si los mismos insectos que son tan resistentes, tan resilientes, tan fuertes, si hasta los insectos están desapareciendo, principalmente porque están perdiendo su hábitat y están contaminados, donde buscan comida, hay veneno, hay agroquímicos. Si hasta los insectos están desapareciendo, vamos a ver el colapso cada vez más rápido de las demás especies animales. Pero nosotros también somos especie animal, nosotros también estamos ahí en la parte de encima de la cadena. Sí, se da cuenta que es la que más se multiplica y la que más sobrevive, la que más resiste la especie humana. Sí, pero también las plagas que se adaptan y se ponen tolerantes a los pesticidas, porque todo pesticida, todo insecticida nuevo que aparezca en el mercado, que utilicen eso, con eso eliminan la plaga o no va a venir la plaga. Mentira, porque después de pocos años todo insecto se vuelve resistente. ¿Usted y ahí conoce? viene la plaga porque no hay los predadores. Han muerto los predadores, los enemigos Depredadores, naturales. claro. Los Depredadores naturales. también, ya está bien. Sí. Didri, ¿usted ha oído una fábula de Esope. ¿Cómo era la fábula? No me acuerdo, cuénteme cuál de las fábulas, porque hay algunas que son muy buenas. De las plagas, del rey. Del rey cuente usted que mejor. envió lo contamos la otro Biblia. día, con todo gusto. Sí. Con todo cariño, les contamos la próxima vez, la próxima ocasión. Gracias, Didri. Yo le agradezco mucho. Gracias, doctor.